mejor resolver. Hola, Y luego de eso... ¿escuchan bien? Buenos días. Bien, vamos a dar inicio entonces a la vista de la causa, la reclamación ROL R265 del año 2020, caratulada Carlos José Valdés Errázuriz, con director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, respecto de la resolución exenta 2020-99-10-1564, de 15 de septiembre del año 2020. Atendido que esta audiencia remota se rige además por los protocolos, por el protocolo de audiencias remotas del Segundo Tribunal Ambiental, que se les hiciera llegar a sus correos electrónicos, y que lo fundamental, lo más relevante, es que por favor tengan apagados sus teléfonos celulares, así como sus notificaciones de correo electrónico y redes sociales. Si se produjera algún inconveniente durante la audiencia, vamos a suspender hasta poder mejorar el inconveniente, para poder arreglarlo, y si el inconveniente persiste, se suspenderá la audiencia fijando nueva fecha al efecto. Además, les vamos a pedir que durante toda la audiencia mantengan sus cámaras encendidas y sus micrófonos apagados cuando no les toque alegar. Así, entonces, vamos a dar inicio entonces a la audiencia. Por la reclamante, don Carlos José Valdés Errázuriz, se anotó el abogado don Iván Poklepovich Mierson por 30 minutos. Por la reclamada directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, doña Izaskun Linasasoro Espinosa, por 25 minutos. Y por el tercero independiente Esbio S.A., Carlos Sepúlveda Fierro, por 30 minutos. Así que previo a los alegatos de las partes, vamos a dar la palabra al relator, don Alamiro Alfaro, para que haga la relación de la causa. Don Alamiro, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurre como reclamante el señor Carlos Valdés Errázuriz, representado por el abogado Iván Poklepovich Mierson, y como reclamada el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, representada por la abogada señora Izaskun Linasasoro Espinosa. Asimismo, comparece como tercero independiente la empresa Esbio, Sociedad Anónima, representada por el abogado señor Carlos Sepúlveda Fierro. Se trata de una reclamación que impugna la resolución exenta número 2020-99-10-1564 de 15 de septiembre de 2020 del Servicio de Evaluación Ambiental, que rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de la resolución de calificación ambiental número 27 de 2019, que calificó ambientalmente en forma favorable el proyecto Optimización Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, Rancagua, Machalí y Graneros. Sobre lo antecedente de la reclamación, el proyecto consiste en la optimización de la planta de tratamiento de aguas servidas, en adelante PETAS, de Rancagua, Machalí y Graneros, y tiene como objetivo ampliar su capacidad de tratamiento, considerando la demanda de la población servida proyectada al año 2030, el cual se estima en 501.649 habitantes. Para ello se propone modificar el proyecto original, planta de tratamiento de aguas servidas, Rancagua, Machalí y Graneros, calificado ambientalmente en forma favorable mediante la RCA número 37 del año 2001. De esta forma, el proyecto contempla la operación de un sistema de encalado de lodos exclusivo para la planta de tratamientos de Rancagua, diseñado para tratar 189.7 toneladas por día de lodo en base húmeda, proyectadas al año 2030. El proyecto se desarrollará al interior de la planta de tratamiento de Rancagua, Machalí y Graneros, ubicada en la localidad de Chancón, al costado oeste del estero La Cadena y al costado sur de la ruta H188, en la comuna de Rancagua, región del Libertador General Bernardo Higgins. Este proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante una declaración de impacto ambiental y fue calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación mediante la RCA número 27 de 2019. El 18 de febrero de 2020, el reclamante interpuso un recurso de reclamación en contra de dicha resolución ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, conforme con los artículos 20 y 29 de la Ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. El 15 de septiembre de 2020, el director ejecutivo del SEA resolvió rechazar dicho recurso de reclamación mediante la resolución exenta número 2020-99-10-1564 de 2020, impugnada en esta causa. De conformidad a la reclamación y al informe adecuado, los argumentos de las partes se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, la reclamada alega que la contraria incurre en una falta de congruencia al plantear en esta sede argumentos que no fueron expuestos en su reclamación administrativa, de manera que la administración no tuvo la oportunidad de hacerse cargo de estos. Asevera que la reclamación administrativa solamente se cuestionó las autorizaciones sectoriales y la capacidad de recepción de los sitios de disposición final de lodos, así como el supuesto carácter interregional del proyecto. En tal sentido,
señala que la supuesta falta de claridad entre la cantidad actual de generación de lodos y aquella con proyecto, así como la eventual falta de justificación de la reducción en la cantidad de los lodos que generará la planta de tratamiento de aguas servidas, en circunstancias que se aumenta su capacidad de tratamiento, no fueron temas expuestos en la reclamación administrativa. En segundo lugar, el reclamante alega que la resolución reclamada omitió referirse a las negociaciones que habría llevado a cabo el titular con algunos vecinos, lo cual no fue informado al Servicio de Evaluación Ambiental, como mandatan los artículos 17 de la ley 19.300 y 84 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La reclamada, a su vez, indica que las negociaciones referidas corresponden a un acuerdo civil realizado entre el titular y algunos vecinos, no prohibido expresamente, que resulta ajeno al procedimiento de evaluación y que, en todo caso, no impidió en forma alguna la solicitud de apertura del proceso de participación ciudadana, el cual se desarrolla normalmente y sin impedimentos. En tercer lugar, el reclamante arguye que no existe claridad sobre la cantidad real de generación de lodos, considerando la situación existente y aquella contemplada con la ejecución del proyecto. En tal sentido, sostiene que en la adenda complementaria, el titular informa una generación de 35.041 kilogramos por día de lodos secos, mientras que la RCA número 66 del año 2004 se señala que la generación total de dichos lodos corresponde a 42.833 kilogramos por día. Indica que no se justificó cómo el proyecto, que considera un aumento significativo en la cantidad de residuos que tratará la planta de tratamiento, generará menos lodo. La reclamada, en tanto, alega que esta materia no fue objeto de la reclamación administrativa. Señala que, pese a esto, el titular dio cumplimiento íntegro a las disposiciones del reglamento para el manejo de lodo generado en plantas de tratamiento de aguas servidas, y acreditó tener un sistema de tratamiento suficiente para hacerse cargo de sus lodos, así como el transporte adecuado para conducir los lodos tratados a un sitio de disposición final con capacidad de recepción durante todo el periodo de vida útil del proyecto. Agrega que el reclamante solo alegó en sede administrativa que el proyecto correspondería a uno de carácter interregional, lo que no sería efectivo debido a que, conforme con el artículo 9 de la ley número 19.300, es facultad del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental determinar si el proyecto o actividad afecta a zonas situadas en distintas regiones de manera que deba evaluarse ante dicha autoridad. Indica que, en este caso, el transporte y disposición final no fueron considerados como parte del proyecto debido a que tales labores serán realizadas por una tercera empresa y no por el titular. En cuarto lugar, el reclamante asevera que se habrían omitido elementos metodológicos relevantes que impidieron una evaluación ambiental completa, suficiente y efectiva que permitiera acreditar que no existe un riesgo para la salud de la población. Al respecto afirma que para efectuar la predicción de impactos de olor no resultaría suficiente la sola realización de una modelación de la dispersión atmosférica, sino que tales resultados deben relacionarse con la percepción y respuesta a ellos en las personas receptoras, como establece la norma chilena 3387 del año 2015, que contempla la realización de encuestas. Además, sostiene que el análisis realizado del componente olor durante la evaluación no consideró las condiciones más desfavorables, las que corresponderían a los meses de verano, habiéndose realizado el análisis solo para el mes de mayo de 2018. Indica que la resolución reclamada no aborda ni analiza los defectos metodológicos descritos, motivo por el cual adolece de falta de motivación. La reclamada, por otro lado, sostiene que, dentro del catálogo de metodologías sugeridas para la predicción de impactos por olor en el sistema de evaluación de impacto ambiental, efectivamente se encuentran los métodos relacionados con la percepción de la comunidad, entre ellos las encuestas y los registros de quejas. Adiciona que el método de las encuestas presenta diversas desventajas, entre las cuales se encuentra la imposibilidad de discriminar entre distintas fuentes de olor y su eventual carácter parcial, sesgado e impreciso. Indica que, en este caso, el titular optó por utilizar un método científico, matemático, sobre base de un software de modelación y su utilización por expertos, como son la alfatometría dinámica y la modelación de dispersión por olor, cuestión que no implica evaluar este componente con menos información, encontrándose dentro de las metodologías recomendadas por el servicio en la guía para la predicción y evaluación de impactos por olor. En cuanto a que no se habrían considerado las condiciones más desfavorables, informa que, como se puede apreciar de los resultados de la modelación, la dispersión de olores para la situación proyectada con las modificaciones planteadas en la declaración de impacto ambiental, referidas a la mitigación realizada por el sistema de tratamiento de olores por biofiltro, el encapsulamiento de todas las unidades fuentes de emisión, así como la no operación del galpón de encalado del olor Rancagua y la aplicación del percentil 98, se logra una percepción de olor compuesto en la isolínea de una unidad odorífica por metro cúbico en los receptores identificados cercanos a la planta,
cumpliendo con la concentración de olor al umbral de detección y no generando ninguna alteración en los quehaceres diarios, rutina, ni sentimientos de arraigo o cohesión social. Agrega que, en el caso del entorno inmediato de la planta, se obtuvo un valor de 3.5 unidades odoríficas por metro cúbico, cumpliendo de esta forma con la norma de referencia de los Países Bajos que fue utilizada para esta evaluación. En quinto lugar, el reclamante señala que el tratamiento, dado sus observaciones sobre los efectos adversos significativos sobre el estero de la cadena en el río Cachapoal y en el lago Rapel, habría sido deficiente. En tanto, el solo cumplimiento del Decreto Supremo número 90, que establece normas de riles descargados en aguas marinas y continentales superficiales, en adelante de ese 90, no constituye garantía suficiente para descartar la ocurrencia de tales efectos. En tal sentido, asevera que en la resolución reclamada no se efectuó análisis alguno respecto a la eventual afectación del agua del estero de la cadena para su uso agrícola, así como tampoco se habría justificado por qué el área de influencia para este componente se determinó en solo 200 metros aguas abajo de dicho estero. Adicionalmente, refiere que la Subsecretaría de Medio Ambiente, en el contexto de la reclamación administrativa, informó que tanto la modelación de la calidad de las aguas realizada por el titular como el plan de contingencia y emergencias adolecerían de falencias al no considerar el caudal evacuado por un bypass que, en caso de exceso de caudal, deriva el afluente al punto de descarga final. La reclamada, a su turno, informa que el titular sí habría demostrado técnicamente, a través de resultados de laboratorio, que los efluentes de la planta de tratamiento, descargados al cuerpo receptor, cumplen con la normativa ambiental, en particular con la tabla número 1 del DS90 de 2001. En tal sentido, indica que en el estudio de limnología, acompañada en la declaración de impacto ambiental y posteriormente actualizado en la adenda, se muestran resultados de los parámetros de calidad de agua evaluados en la descarga del efluente durante los años 2016, 2017 y 2018, los que dan cuenta de que las concentraciones en la descarga de la planta de tratamiento durante los 3 periodos estudiados cumplen con los parámetros establecidos en el DS90 de 2001, salvo un periodo puntual en el parámetro para la demanda bioquímica de oxígeno durante la campaña estival de 2016. Agrega que no resulta efectivo que el estero de la cadena constituye un cuerpo receptor saturado de contaminación, pues conforme con la información presentada en la línea de base, así como en el estudio de limnología contenido en la adenda y actualizado, contenido en la declaración de impacto ambiental y actualizado en la adenda, y considerando el anteproyecto de norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Rapel, en su tramo LC10, correspondiente al estero de la cadena, se pudo establecer que de los valores muestreados in situ, ninguno, salvo el pH, para el muestreo de la época estival de 2018, excedió la clase 3, antecedente que fue primordial para descartar impactos significativos sobre el artículo 6, letra C, y 7, letra A del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Continúa señalando la reclamada que el embalse Rapel no constituye un cuerpo de agua lacustre natural y que, en todo caso, se encuentra distante, no siendo el estero de la cadena uno de esos afluentes, por lo que no se consideró como un cuerpo receptor. Agrega que, conforme con la modelación hidráulica de la pluma de descarga de los efluentes de la planta, acompañado en el anexo 12 de la Declaración de Impacto Ambiental, se determinó que, desde el punto de descarga, a través del ducto de 1.2 metros de diámetro, se produce la mezcla turbulenta, producto de la velocidad del chorro, diluyéndose completamente a medida que avanza por el estero como campo cercano de dilución, cuyo radio de afectación alcanza aproximadamente 200 metros. Indica que de esta forma se determinó el área de influencia, descartándose incluir dentro de ella el embalse Rapel, pues esta se determina considerando la ubicación de los receptores y el extremo donde ya no es posible detectar la alteración, cuestión que, en este caso, solo resulta posible de medir hasta 200 metros aguas abajo del punto de descarga. En sexto lugar, el reclamante argumenta que la resolución reclamada y la resolución de calificación ambiental número 27 de 2019 serían actos ilegales debido a que no consideraron debidamente todas sus observaciones ciudadanas, a la vez que replicaron errores metodológicos del titular cometidos en la evaluación ambiental del proyecto. En tal sentido, alega que la resolución reclamada se omitió referirse respecto a las negociaciones que habría llevado a cabo el titular con algunos vecinos, lo cual no fue informado al Servicio de Evaluación Ambiental. Agrega que tampoco existió pronunciamiento respecto a los defectos metodológicos que habría incurrido el titular al definir la área de influencia para el medio humano, sin considerar la realización de encuestas para relacionar dicha percepción con la modelación de la dispersión de olores que la fundamenta. A mayor abundamiento, refiere que el informe técnico por temas relacionados con la RCA número 27 de 2019, elaborado por el señor Óscar Flores, se señala que el proyecto podría afectar el acceso y el uso del agua al estero de la cadena,
así como el sentimiento de arraigo y la cohesión social del territorio debido a los olores molestos, de manera que concurrirían las circunstancias de los literales A y D del artículo 7º del reglamento, que exige el ingreso al proyecto mediante un estudio de impacto ambiental. La reclamada, a su vez, sostiene que debido a las modificaciones que se implementan en el proyecto, consistente en la instalación de un sistema de tratamiento de olores por biofiltro, el encapsulamiento de todas las unidades de fuentes de emisión, la no operación del galpón de escalado de lodos Rancagua y el cumplimiento de los umbrales de percepción compuestos aceptables, según la isolínea 1, de una unidad odorífica por metro cúbico en los receptores cercanos, se logró determinar la inexistencia de impactos ambientales significativos del artículo 7º, letra D, del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Al respecto, agrega que el proyecto cumple con la concentración de olor al umbral de detección y se prevé que no generará ninguna alteración en los quehaceres cotidianos, rutina, sentimientos de arraigo, cohesión social, atribuciones de estigma de ninguna clase, y tampoco se prevé la imposibilidad de desarrollar actividades culturales o recreacionales que generen la pérdida o modificación de las costumbres o hábitos. Adicionalmente, señala que el secretario regional ministerial de Desarrollo Social se pronunció conforme con la adenda del proyecto, como consta en el oficio ordinario 346 de 12 de abril de 2019. En cuanto a la falta de información a las negociaciones sostenidas por el titular con algunos vecinos, indica que tal situación correspondería a un acuerdo civil que no está prohibido expresamente y que no impidió la realización del proceso de participación ciudadana. En séptimo y último lugar, el reclamante afirma que tanto la RCA del proyecto como la resolución reclamada no consideraron debidamente su observación, incurriendo en un vicio de legalidad, dado que los análisis hidráulicos realizados por el titular presentan errores metodológicos que invalidan sus resultados. Al respecto, señala que, si se comparan los caudales de crecida del estero de la cadena establecidos en la evaluación ambiental que culminó con la RCA número 37 de 2001, con aquellos valores que proporciona el proponente para la evaluación ambiental del presente proyecto, se advierte que fueron subestimados, pues resultan considerablemente menores, cuestión que habría sido advertida en el pronunciamiento que hizo la Dirección General de Aguas a propósito de la reclamación administrativa. La reclamada, en cambio, indica que la observación del reclamante fue debidamente considerada durante el procedimiento de evaluación. Agrega que la Dirección General de Aguas se pronunció en forma favorable durante dicho proceso. Luego agrega que en el caso de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, esta requirió efectuar una evaluación de la condición operativa del emisario de descarga, simulando caudales de crecida del estero de la cadena para periodos de retorno de 5, 10, 50 y 100 años, sobre cuya base debería informar acerca de la necesidad de implementar obras complementarias para garantizar el funcionamiento del emisario y sin generar riesgos de rebalse. Agrega que este aspecto fue abordado por el titular en la adenda y que sin perjuicio al anterior y para evitar cualquier evento asociado a un rebalse de agua, el titular comprometió el peraltamiento de las cámaras dentro de la planta, además de sellar aquellas que se encuentran fuera, medida con la cual la Superintendencia de Servicios Sanitarios se pronunció conforme. En cuanto al petitorio de las partes, el reclamante solicita que se acoja a su reclamación en contra de la resolución exenta número 2020-99-10-1564-2020 y de la RCA número 27 de 2019 y dejar sin efecto tales actos administrativos, con expresa condena en costas. La reclamada, finalmente, solicita rechazar en todas sus partes las reclamaciones deducidas por carecer de fundamentos, tanto de los hechos como el derecho, como expresa condena en costas. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramiro. Entonces, vamos a dar paso a los alegatos de las partes. Vamos a comenzar con la parte reclamante. Don Iván Poklepovich se ha anotado por 30 minutos. Don Iván tiene su tiempo a partir de ahora. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, señor ministro, con la presentación que tengo. ¿Se puede ver? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, con la venia del ilustre tribunal, vengo a alegar por el reclamante, solicitando que se acoja el reclamo judicial presentado en auto en contra de la RCA 27 de 2019 y en contra de la resolución reclamada del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental por ser ambas ilegales, actos administrativos ilegales, porque en definitiva no consideraron debidamente las observaciones que planteó el reclamante durante la evaluación ambiental. Precisamente la ponderación no cumple con los estándares. Básicamente queda alineado tanto los tribunales de justicia y también el mismo Servicio de Evaluación Ambiental, por lo tanto no tienen la debida fundamentación, y por eso
constituyen actos que tienen un vicio esencial de legalidad por falta de motivación. Quisiera destacar algunos aspectos relevantes de esta evaluación ambiental. Aquí se trata de una tercera evaluación ambiental, en que se aprueba una DIA, ¿ah? En circunstancias que, perdón, hay un aumento considerable tanto en la población servida como en la carga orgánica a tratar, ¿eh? Y por lo tanto, y a descargar también el estero de la cadena, por lo tanto es presumible o hay alguna, se podría probablemente sospechar que también hay una posibilidad cierta de producir mayor cantidad de lodos, mayor cantidad de olores que produzcan un riesgo a la salud de las personas y alteración de su sistema de vida y daños, perjuicios al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas. El proyecto contempla un incremento del 56% de la población servida, como señalé, y aumento del 141% de la carga orgánica. Además, es necesario destacar que el predio de Carlos Valdés, del reclamante, ha sufrido los efectos de la operación de la planta desde el año 2001. De hecho, fue inundado por defectos del emisario el año 2016, además de constatarse en el tiempo diversas denuncias por olores molestos, ¿eh? Que generan la planta. En definitiva, el ilustre tribunal solicitaría que se acoja la reclamación debido a que la resolución reclamada y la RCA del proyecto son ilegales porque, primero, no se consideraron debidamente las observaciones en los fundamentos de la RCA. Esto es relevante porque más allá que la jurisprudencia haya señalado que la observación debe también ponderarse durante la evaluación ambiental, lo fundamental es que exista una debida ponderación completa, precisa, suficiente y técnica en los fundamentos de la RCA, como lo indica la ley, el artículo 30 bis de la ley 19.300. Por tanto, al no existir esa ponderación adecuada, hay una falta de motivación de estos actos administrativos. Por otra parte, tanto la RCA como la resolución reclamada aprobaron la DIA, no obstante que no se logró durante la evaluación ambiental acreditar que no se iban a producir los efectos principalmente del artículo 11, letras A, B y C de la ley 19.300, que son necesarios para requerir un estudio de impacto ambiental, es decir, que no haya un riesgo a la salud de la población por olores o por lodo, que no haya un efecto adverso significativo sobre los recursos naturales renovables, en este caso el agua, el estero de la cadena, y que no haya una alteración significativa de los sistemas de vida o costumbres del grupo humano. Por otro lado, también existieron deficiencias técnicas en la evaluación, y en algunos casos se subestimaron los impactos ambientales. Esto es claramente palpable en el caso de la evaluación de los olores que va a generar el proyecto, y respecto del estudio medio humano que se elaboró BIO, para descartar en el fondo alteración significativa de costumbre y sistema de vida del grupo humano. Por lo tanto, la falta de motivación de la resolución reclamada implica un vicio esencial del procedimiento de evaluación ambiental y de los actos administrativos reclamados, porque produce un perjuicio al reclamante al no haberse evaluado y ponderado completamente sus observaciones. En cuanto a las observaciones propiamente por los temas que se han expuesto, es conveniente decir respecto a los lodos, tanto el SBIO como el SEA dicen que hay una desviación procesal, y eso no es cierto, su señor electricidad, porque si uno se fija en la resolución reclamada, el director ejecutivo del SEA decidió revisar todas las observaciones que hizo el reclamante durante la evaluación ambiental. Entre ellas está el manejo y la cantidad de los lodos, específicamente la observación 14. Por lo tanto, si la misma dirección ejecutiva decide, en definitiva, abocarse al conocimiento de ese tema relevante, que es la cantidad principalmente, no puede haber una desviación procesal. Por otro lado, y en lo que se señala en el reclamo, hay una probable
su estimación de los logos a generar. Si se comparan los logos secos del año 2019 con la RCA 27 y los del 2004 con la RCA 66. Aquí el SBIO, en un escrito reciente que he presentado, señala que hay que esa diferencia no sería cierta porque hay una comparación equivocada, un error técnico en la comparación. Pero lo cierto es que la RCA del 2004 no señala efectivamente si se trata de los secos o los húmedos. Por lo tanto, hay una legítima incertidumbre respecto a la cantidad final de lodos que se va a generar en el proyecto. Por lo demás, en las tablas que acompaña SBIO, también en su escrito de 3 de agosto de 2022, existe una clara desproporción entre los lodos que se van a generar y la población servida al año 2030. Lo que significa que no hay una concordancia. Hay mucho más lodos, casi el doble de lodos de la población que se va a servir al año 2030. Por lo tanto, toda esta situación relativa a la cantidad de lodos sigue en la incertidumbre. No hay una claridad respecto de finalmente si se va a producir más o menores lodos que al año 2004 en relación a la proyección del año 2030. Por lo tanto, no se descartaron impactos significativos a salud por la generación de lodos y la cantidad de lodos que se va a generar. En relación a los olores, este es el tema más sensible, señoría Ilustre, porque evidentemente la planta de tratamiento, uno de los mayores efectos que produce externalidades negativas son los olores. Aquí se dice fundamentalmente, tanto el SEA como el FIO, que el modelo de dispersión de olores es suficiente, que eso metodológicamente es un método científico, objetivo, más claro, preciso, y que por lo tanto es absolutamente prescindible el método de encuesta. Lo cierto, señor Ilustre, es que este método de encuesta fue exigido en la evaluación ambiental, tanto en la Seremia de Salud, la Seremia de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Medio Ambiente, todos echaron de menos este método de encuesta para evaluar, en definitiva, la percepción y respuesta de las personas vecinas de la planta de tratamiento, porque hay un historial acá de denuncia de los vecinos respecto a los olores, y por lo tanto era imprescindible en la evaluación ambiental, en particular de este proyecto, hacer un método de encuesta para validar, en definitiva, complementar el modelo de dispersión, cosa que no se hizo nunca. En todas las adendas, la adenda y la adenda complementaria, el SBIO sostuvo que era suficiente el modelo de dispersión de olores, lo actualizó la adenda complementaria, pero nunca se refirió al método de encuesta que era primordial y que había sido exigido, como decían. Por lo tanto, el método de encuesta era obligatorio, no era optativo ni alternativo, como señala el SEA y el SBIO. Incluso la guía de olores del Servicio de Evaluación Ambiental establece que no basta con un modelo de dispersión de olores, sino que se debe relacionar con la percepción y respuesta de los receptores, de las personas que se encuentran dentro del área de influencia. Por lo tanto, al omitirse y no justificarse la omisión de este requisito esencial, que era el método de encuesta para evaluar la percepción de los vecinos, hay una falla garrafal de la racionalidad de la evaluación ambiental. O sea, no se explica cómo, no hay ninguna razón que explique por qué no se hizo esta metodología de encuesta. El argumento central es que el modelo de dispersión de olores es suficiente, pero evidentemente si es exigido durante la evaluación ambiental, quiere decir que debió complementarse el modelo de dispersión con el método de encuesta. Por lo tanto, hay una eficiencia técnica de la evaluación ambiental que amerita su invalidación. Y por lo tanto, la resolución reclamada como la RCA son ilegales por carecer de fundamentación. Y en definitiva, todo esto hace que no se hayan descartado los impactos significativos a la salud de las personas a propósito de la generación de olores, en relación a todas las deficiencias que he señalado. En relación al impacto significativo a las aguas del estero de la cadena, es decir, efectos adversos significativos sobre el recurso natural renovable, letra B de la ley, del artículo 11 de la ley 19.300, es pertinente señalar, señoría Ilustre, que aquí no se consideraron fundadamente las observaciones en la RCA del proyecto. Simplemente la RCA se dedicó a señalar que el proyecto en este aspecto cumple con el decreto supremo 90, en circunstancia que era una preocupación primordial
no hay un análisis razonado, técnico, completo, preciso, suficiente. No se cumple ninguna de las condiciones en relación a la respuesta que dio la autoridad ambiental en esta materia. Por lo tanto, evidentemente hay una ilegalidad, falta de fundamentación en relación a la respuesta que se otorgaron a esta materia. Y tampoco se abordaron otros temas observados. No hay ninguna alusión en la resolución reclamada sobre los efectos de la descarga en el estero de la cadena, en el riego de tierra agrícola. Tampoco hay una reflexión sobre el análisis de riesgo, porque de acuerdo al estudio de limnología de desvío, hay ciertos parámetros excedidos. No todos, evidentemente, pero sí. Y por lo tanto, esas circunstancias hacía necesario que se realizara un análisis de riesgo que no se llevó a cabo. Por lo tanto, se desatendió absolutamente esta observación del reglamante. Y tampoco hay un análisis o ponderación adecuada, reflexiva y razonada respecto al área de influencia del proyecto. Se establece un área acotadísima de 200 metros agua abajo de punto de descarga, pero no hay ninguna racionalidad o justificación necesaria para ese tan escaso y escueto área de influencia. Por lo tanto, es legítimo entender que en la evaluación ambiental se pudo haber subestimado el área de influencia del uso de las aguas para el riego agrícola. O sea, es decir, la zona donde se emplaza el estero de la cadena, que corresponde a la sección segunda de regantes del río Cachapoal, es una zona agrícola, y la gente utiliza el agua para esos efectos. Por lo tanto, era absolutamente necesario evaluar adecuadamente y racionalmente tanto el uso del agua para tierra agrícola como el área de influencia que eso implicaba. Por lo tanto, en definitiva, señoría ilustre, en relación a los argumentos que se ponen en el reclamo, es posible concluir que no se descartaron los impactos significativos al recurso natural renovable agua. Porque adolece la evaluación ambiental y la respuesta que dio la RCA y la resolución reclamada adolece de falta de motivación, porque no hay un análisis concreto, preciso, suficiente y razonado respecto a las materias que observadas por el reclamante y que no tuvieron respuesta adecuada por la autoridad ambiental. Y además que no se presentó toda la información necesaria y suficiente a la evaluación ambiental, como queda demostrado lo que señalaba anteriormente respecto de las falencias en cuanto a los temas observados que no tuvieron respuesta. En cuanto a la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre del grupo humano, aquí un poco debemos reiterar lo que señalamos respecto de los olores y el riesgo a la salud de la población por olores, en cuanto a que se omitió injustificadamente. No hay ninguna razón o explicación que entregue a la autoridad ambiental para prescindir del método de encuesta y para hacer que SBIO no lo realice, en definitiva. El estudio de medio humano consideró el modelo de dispersión de olores de FIO, que, como ya dijimos, contiene una falla metodológica grave, porque no se consideró, en definitiva, un aspecto relevante que permitía complementar y validar ese modelo científico de dispersión odorífera, que consiste justamente en el método de encuesta para percibir, en definitiva, los efectos que puede producir esta externalidad en los vecinos de la planta, considerando nuevamente, y es necesario reiterar, que hay un historial de denuncias respecto de malos olores en el entorno de la planta. Por lo tanto, por algo se solicitó este método de encuesta que nunca se realizó. Por lo tanto, existe una deficiencia metodológica grave en la evaluación ambiental respecto del estudio medio humano y de la determinación y justificación del área de influencia. Es decir, si no se realizó lo que la autoridad, lo que la evaluación ambiental exigía en relación al método de encuesta de percepción sensorial, bueno, evidentemente el estudio medio humano no puede tener validez. Si falla una condición esencial
del estudio humano solicitado y exigido en la evaluación ambiental, no puede haber un estudio humano y un área de influencia que sean adecuados y que cumplan con los requisitos para ser legítimos, en definitiva. Por lo tanto, ante esta falla metodológica, ante esta omisión injustificada del método de encuesta en la evaluación ambiental, obviamente no hay un descarte de la alteración significativa de los sistemas de vida y grupo y costumbre de grupo humano, como lo exige la ley de base del medio ambiente. O sea, el titular debe presentar todos los antecedentes necesarios para justificar la inexistencia de estos impactos. ¿Ah? Y eso no fue realizado durante la evaluación ambiental, y está claro. O sea, no hay un análisis, no existió ninguna justificación para omitir el método de encuestas, que era un requisito que fue esencial, que era esencial para determinar tanto los olores como el estudio de medio humano. En relación a este contrato con Esbio, a que se hace alusión, evidentemente tanto Esbio como el SEA se refieren a él. Y lo minimizan. ¿Ah? Lo minimizan al señalar que se realizó este contrato en diciembre del 2018 de buena fe, que no entorpeció la evaluación ambiental, que no entorpeció la participación ciudadana. Pero lo cierto es que hay que ver el contenido de ese contrato, señoría ilustre. Ahí se pagó dinero a vecinos para impedir que ejercieran acciones judiciales o administrativas. Hay una renuncia a cambio de dinero de las acciones de acciones de vecinos de la planta para que no, en definitiva, perjudiquen eventualmente al proyecto. Esto, evidentemente, no obstante, claro, la legislación nacional no establece expresamente o sea, establece la obligación de informar, el artículo 13 bis de la ley 19.300, y habla de informar medidas de compensación ambiental o de mitigación ambiental. En nuestra opinión, evidentemente aquí se trata de una medida de compensación ambiental. O sea, se está compensando el hecho de renunciar a acciones con dinero. O sea, tiene que mirarse desde una perspectiva amplia, tanto el artículo 13 bis como el artículo 17 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, consideramos que hay una infracción relevante acá, si bien puede ser tanto ajena a la evaluación ambiental misma, pero es necesario destacarla, porque no puede simplemente, y esto lo relevó también la gravedad, la ilustre municipalidad de Granero, que fue la que en definitiva denunció esta situación. Por lo tanto, es importante considerar, señoría ilustre, esta situación. Finalmente, en cuanto a la ilegalidad de las observaciones en relación al riesgo de inundación del predio reclamante, es necesario destacar que ya el predio de don Carlos Valdés se inundó el 2016, con graves perjuicios. O sea, el emisario pasa por su predio, subterráneamente. ¿Eh? Entonces, y hay unas cámaras en el predio que podrían colapsar ante eventos extremos climáticos. ¿Eh? Entonces, esta situación del riesgo de inundación fue una preocupación primordial en la evaluación ambiental respecto a qué medidas adoptaría Esbio para prevenir e impedir que nuevamente haya un colapso del sistema de descarga del emisario y haya un rebalse de agua en un predio agrícola, es decir, que tiene frutales, ¿eh? Produciendo un grave perjuicio. Aquí se acompañó un análisis hidráulico de los caudales de crecida, Esbio acompañó un análisis hidráulico de los caudales de crecida en el emisario con periodo de retorno de 50 y 100 años. Sin embargo, esos valores de los caudales de crecida fueron evidentemente subestimados en relación a la RCA original del 2001. ¿Eh? No hay una explicación, no hay una fundamentación lógica que indique por qué los valores de las crecidas son menores a las que señala la RCA del 2001. Esbio señala que es un método más exacto y que sean menores no implica necesariamente que se haya subestimado los caudales de crecida. Pero lo cierto es que no hay ninguna explicación al respecto. Esta diferencia o esta variación entre lo analizado en cuanto a caudales de crecida el año 2001 y el 2018 no tiene una verdadera consistencia.
Por lo tanto, hay una legítima incertidumbre respecto a si se evaluó realmente el riesgo de inundación, dada esta inconsistencia de este defecto metodológico. Por otra parte, el BIO señala que habría una desviación procesal en este tema de los análisis hidráulicos de los caudales de crecida para periodos de retorno de 50 y 100 años. Lo cierto es que no hay una desviación procesal porque evidentemente este tema de las caudales de crecida se vincula inequívocamente con la observación que hizo el reclamante durante la evaluación ambiental, es decir, preocupadísimo de que no se le inundara de nuevo el predio por el cual pasa el emisario de descarga al exterior de la cadena. Es decir, todo lo que referido a posibles rebases de agua desde el emisario o a través de las cámaras que están en el predio, era absolutamente relevante para el reclamante, y por lo tanto esta aseveración de que se trata de una desviación procesal o incongruencia no tiene ningún asidero porque se relaciona, como he dicho, notoriamente con la observación y la preocupación del reclamante. Finalmente, respecto a este tema, como había señalado anteriormente, el BIO señala que el método hidráulico ocupado en el 2018 es más exacto, más científico, mejor, en definitiva, que aquel desarrollado hace 18 años, el 2001. Eso puede ser cierto, pero no fue explicado, no fue razonablemente fundamentado, porque se utiliza ese método y no el 2001, y si hay un contraste entre ambos, uno se da cuenta que los valores de las caudales agresivas fueron desestimados. En definitiva, señor ilustre tribunal, solicito, por las razones que he señalado, que se acoja la reclamación y se declaren ilegales y se dejen sin efecto tanto la RCA 27 del 2019 como la resolución reclamada, que, como es relatado, contienen vicios esenciales de legalidad por falta de fundamentación y en consecuencia, porque también este proyecto debió, en definitiva, de acuerdo a los antecedentes que he reseñado, evaluarse a través de un estudio de impacto ambiental, justamente para adoptar todas las medidas de mitigación, compensación o reparación que fueran necesarias. Y como hemos visto, existe incertidumbre respecto a los lodos, existe absolutamente incertidumbre respecto a los olores, en que no se realizó el método de percepción que fue exigido en la evaluación ambiental respecto de la impacto significativo al recurso natural agua del estilo de la cadena. También existe incertidumbre tanto en cuanto al análisis del riego de terreno agrícola como respecto al área de influencia. Y también, evidentemente, como se señaló, respecto de los sistemas de vida y grupo y costumbre de grupo humano. El estudio de medio humano presenta fallas garrafales, como he señalado, porque no consideró el modelo de dispersión de olores que contenía este estudio de medio humano, el método de encuesta. Por lo tanto, hay una deficiencia técnica que invalida, que invalida el estudio de medio humano. Por lo tanto, hay deficiencias técnicas en la evaluación ambiental y esas deficiencias técnicas no fueron ponderadas, no fueron analizadas por la autoridad ambiental. Lo que da pie para sostener que, en definitiva, este proyecto debió ser evaluado a través de un estudio de impacto ambiental. Al no hacerlo así, las resoluciones reclamadas, la RCA, la resolución del director ejecutivo del CEA, pronunciándose sobre el reclamo administrativo, adolecen de legalidad. Por lo tanto, el reclamo judicial de autos debe ser acogido con costas. Muchas gracias, ilustre tribunal. Bien, y ahora vamos a dar paso entonces al alegato de la reclamada, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, doña Izaskun Lenazasoro. Se anotó por 25 minutos. Doña Izaskun tiene su tiempo a partir de este momento.
Muchas gracias, señor presidente. Conforme al anunciado, también voy a compartir pantalla. Ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, súper. Entonces, con la venida de este ilustre tribunal, comparezco en representación de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya el rechazo de la reclamación de autos por los argumentos de hecho y derecho que pasaré a exponer a continuación. En primer lugar, quisiera señalar que históricamente las aguas de Rancagua fueron descargadas en el estero de la cadena. El proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Rancagua, Machalí y Graneros tiene por objeto e ingresa el año 2001 dar solución a este problema ambiental que se venía arrastrando históricamente. El proyecto original, que fue calificado mediante la RCA 37 del 2001, sufrió una modificación el año 2004 a través de la RCA número 66. Acá el abogado de la reclamante ha realizado una afirmación que a mi juicio es bastante preocupante, señalando o insinuando en estos estrados que el ingreso de 3 proyectos haría presumiblemente presumir la generación de impactos significativos. Lo anterior corresponde de hecho a un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuyos literales de ingreso son por tipologías y configurándose, de hecho los proyectos deben ingresar. Por lo tanto, el ingreso de una modificación conforme a la letra G del artículo 2 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental no genera ninguna presunción de nada, y eso quisiera dejarlo claro desde ya. El proyecto actual se trata en efecto de una modificación que corresponde a una optimización y al recambio de tecnologías y el aumento de capacidad de la planta de tratamiento de aguas servidas de 26.801 kilogramos diarios a 37.796 kilogramos diarios de lodos deshidratados. Aumento progresivo hasta el año 2030. Acá se habla de que habría una incoherencia entre las cantidades de lodo, que serían en algunas partes 37.000 y en otras 43.000. Bueno, pero es que no es lo mismo el lodo deshidratado que el lodo que ingresa al proceso de encalado. Efectivamente, el lodo encalado, dado que se le agrega cal, tiene un mayor volumen y a eso corresponden precisamente los 43.000 kilogramos diarios. El proyecto de modificación además contempla una serie de otros aspectos como el cambio de bombas, la habilitación de un cuarto reactor, la construcción de un cuarto sedimentador, una nueva cámara de contacto, 2 cámaras de purga de lodos, 2 equipos dobles de espesamiento rotatorio y un equipo deshidratador nuevo, una nueva red de drenaje y una planta elevadora de retorno. Ahora bien, el proyecto ingresó por declaración de impacto ambiental por medio de ingresó a la evaluación ambiental por medio de una declaración de impacto ambiental, solicitándose la apertura de un procedimiento de participación ciudadana, solicitud que fue acogida y se decretó en definitiva la realización de este procedimiento de participación ciudadana PAC durante 20 días, tiempo en el cual se recibieron 35 observaciones, entre las cuales se presentaron observaciones de personas naturales, de juntas de vecinos y del colegio médico. El CEA incorporó las observaciones en el ICSARA número 1 y además, como muestra de la diligencia por parte del servicio, se analizaron las respuestas entregadas en la adenda número 1 y estas no fueron conformes al estándar que impone la ley y el reglamento, por lo cual en el ICSARA número 2 se reiteraron aquellas observaciones que no fueron debidamente consideradas en la adenda complementaria, realizándose una correcta respuesta ahora sí en la adenda número 2, en el ICE y en la RCA. Respecto de la RCA, solo el reclamante de autos se mostró disconforme con las respuestas entregadas y reclamó administrativamente. Respecto de esta reclamación administrativa, efectivamente, como se adelantó, esta parte constató que existía una infracción al principio de congruencia y a la desviación procesal, y en definitiva una desviación procesal respecto precisamente de la reclamación judicial. El reclamante expresamente, y lo señala en todos sus escritos,
toma observaciones realizadas por otros ciudadanos y organizaciones. Las observaciones del reclamante se limitaron exclusivamente a realizar consultas respecto al impacto sobre el recurso natural del estero de la cadena, un potencial riesgo para la salud de la población y la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de la población. En la reclamación administrativa suma algunos cuestionamientos a las autorizaciones administrativas y la capacidad de recepción de los sitios de disposición final de lodos, cuestiona el sistema de tratamiento de olores propiamente tal, aunque esto podemos decir que se relaciona con la observación relativa a los olores en general, así que no habría una infracción al principio de congruencia en ese punto, además de todos los aspectos observados. Pero ahora, en la reclamación judicial, no solo no se reclamó en instancia de reclamación administrativa, sino que, tal como se informó en el informe evacuado por esta parte, ninguna de las observaciones de la reclamante en materia de lodos se refirieron a un cuestionamiento respecto de la capacidad de generación, transporte y la cantidad de generación de lodos, cuestión a la que se le da especial énfasis en la reclamación de autos y en el alegato de mi contraparte, como se señaló a propósito de las cantidades. Acá evidentemente se trata de un proyecto que por su naturaleza uno puede entender la preocupación de la ciudadanía y de los vecinos en relación a las materias de olores y riesgo para la salud de la población. O sea, es un proyecto de planta de tratamiento de agua servida. Por ello se realizó un estudio de medio humano que abarcó un perímetro extenso alrededor de la planta, que es un círculo amarillo que se ve en las imágenes acompañadas, pero que en la imagen que estoy proyectando se ve solo parcialmente, porque solo se determinó la existencia de personas que ejercen actividades o que habitan en la zona, precisamente en esta área del catastro. La caracterización del medio humano se realizó por medio de entrevistas casa por casa, predio por predio, en donde se determinó la existencia de estos receptores catastrados, donde muchos de los cuales son viviendas que se encuentran abandonadas, viviendas habitadas, industrias, agroindustrias, y un local nocturno. Se trata de esto está acompañado en la guía, un estudio de medio humano donde uno puede apreciar claramente cómo el titular abordó con detalle la caracterización de las personas que habitan o ejercen actividades dentro del área de influencia, en donde se preguntó y se manifestaron y quedó constatado en el anexo de la guía las preocupaciones por el tema de los olores. Ahora bien, efectivamente una planta de tratamiento de aguas servidas en general genera una gran cantidad de lodos que requieren de un manejo adecuado que permitan descartar la generación de un riesgo para la salud de la población. Sobre el almacenamiento y la disposición final, que es en particular este punto sobre el cual esta parte no se pudo hacer cargo en la resolución administrativa, ya que no fue una materia reclamada, en particular el Decreto Supremo número 4 del 2009 tiene por objeto regular el manejo de lodos en las plantas de tratamiento de aguas servidas. Para este efecto establece una clasificación sanitaria de los lodos, las exigencias sanitarias mínimas que se deben cumplir, además de restricciones, requisitos y condiciones técnicas que deben tener todas las plantas de tratamiento de aguas servidas. En este sentido, durante la evaluación ambiental se verificó el cumplimiento de un eventual almacenamiento de lodos crudos y el almacenamiento de lodos estabilizados mediante los procesos de encalado y disposición final de los mismos en los sitios de disposición final autorizados. Se agrega, además, que eventualmente, producto de las preocupaciones que se manifestaron en el procedimiento de participación ciudadana, en caso de producirse problemas operativos que requieran almacenamiento de lodos crudos por periodos superiores a los establecidos o los normales para el proceso de la planta, se dará aviso a la autoridad sanitaria en el plazo establecido menor a 24 horas. Acá se ha cuestionado en estragos que se estaría aprobando el doble de la cantidad de lodos que necesita la población de Rancagua.
Pero acá la justificación económica de por qué se está solicitando una mayor cantidad de lodos de tratamiento, una mayor capacidad de tratamiento a autorizar, no le corresponde al SEA. Si las proyecciones de desvío para el crecimiento de la población de Rancagua, Machalí y Graneros son ciertas, el servicio no va a cuestionar ese razonamiento. El servicio le corresponde evaluar y aprobar lo solicitado en la declaración de impacto ambiental. De hecho, se habla quizás de una probable, por otra parte, subestimación de la capacidad de lodos a tratar, como que incurre en una misma contradicción, de hecho. Bueno, si se están subestimando la capacidad de los lodos y efectivamente se superan las capacidades autorizadas, le corresponde a la SMA fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la resolución de calificación ambiental. Acá no se está, por medio de la impugnación a la resolución de calificación ambiental, se está impidiendo que la institucionalidad ambiental funcione. Esto se trata de una declaración de impacto ambiental que puede ser fiscalizada y sancionable por la Superintendencia de Medio Ambiente cualquier incumplimiento. A ver, respecto de la tasa de emisión de olores, que es probablemente, y como señaló la parte reclamante, el tema más sensible para la población respecto de cualquier planta de tratamiento de aguas servidas, esta se realizó mediante la metodología de olfatometría dinámica. Lo anterior a través de la toma de muestras y análisis de concentración de olor, utilizando 3 normas de referencia. La norma chilena 3386, la BDI 4285 y la norma chilena 3190 de determinación de olores por olfatometría dinámica. Se trata de una metodología reconocida por 3 normas de referencia y en particular la última, y adicionalmente se realizaron mediciones durante 4 días con un total de 60 muestras, monitoreando 20 unidades o fuentes de emisión. Dado que no existe una norma de emisión de olores en nuestro ordenamiento jurídico, el titular utilizó primeramente como norma de referencia la de la Environment Agency del Reino Unido, la cual establece niveles de exposición determinados en base a un percentil 98 de la concentración de olor promedio horaria para todo el año. Es un percentil bastante alto. Y dicha norma posee la ventaja de que diferencia según el rubro industrial del que se trate entre fuentes de alto, medio o bajo potencial de impacto, sin perjuicio de que esa norma de referencia fue mejorada conforme explicaré más adelante. Sobre los cuestionamientos a la metodología propiamente tal, dentro del catálogo de metodologías para la medición de olores, para la predicción de impactos por olor que establece la guía del SEA, efectivamente existen métodos relacionados con la percepción de la comunidad, entre ellos las encuestas, y además los registros de quejas. Acá se habla únicamente de las encuestas. Ahora bien, este método subjetivo de encuestas representa tan solo una de las alternativas posibles, junto con otros métodos como precisamente la olfatometría dinámica que se utilizó en el proyecto evaluado, los panelistas en terreno y métodos objetivos de modelación de dispersión de olor que también fueron utilizados y que estoy proyectando y que pasaré a explicar. Entonces, si bien las encuestas son una forma económica y fácil de evaluar las distintas fuentes de olor, esta tiene varias desventajas, ya que no permite discriminar entre las diversas fuentes. Acá estamos hablando de que el propio reclamante, de hecho, tiene una agroindustria dentro de el área de influencia. Pero además pueden ser parcializadas y dependen muchas veces de la predisposición que tengan precisamente los vecinos respecto de el olor generado durante los años anteriores. No cuentan además con un criterio de experto y las respuestas suelen ser muy imprecisas. En este sentido, y tomando en consideración que las percepciones preexistentes manifestadas en situaciones pasadas que quedaron constatadas precisamente en el estudio de medio humano, las cuales evidentemente generarían un desequilibrio entre la evaluación técnica y una percepción parcializada derivada de los métodos de encuesta, pese a las mejoras objetivas que existen en materia de olores respecto de la planta,
El titular optó por tomar un método científico, matemático, y en base a un software de modelación generado por expertos, como es la olfatometría dinámica y la modelación de dispersión de olor, los cuales, por cierto, en ningún caso implican evaluar con menor información los eventuales impactos odoríficos, lo cual además es propuesto, insisto, por la guía de olores, y el cual fue además validado por los organismos sectoriales con competencia en la materia como salud y medio ambiente. Ahora bien, sobre la dispersión de olores ya propiamente tal, vamos a los números. En la imagen número 1 es posible apreciar la situación actual de manera genérica. Como se observa, considerando el total de horas del año, los olores alcanzarían efectivamente a la población cercana y a todos los receptores de interés. Luego, al aplicar el percentil 98, que es lo que indican las normas de referencia, a la situación actual, que es la imagen número 2, el alcance se reduce a la siguiente figura. ¿Por qué? ¿Por qué se aplica el percentil 98? A petición de los órganos sectoriales, no solo se utilizó como norma de referencia aquella propuesta por el titular, que es la de la Environment Agency del Reino Unido, sino también se utilizó como norma de referencia el Decreto de Actividades de Gestión Ambiental de los Países Bajos, que establece un valor límite de 3,5 unidades odoríficas para receptores en zonas industriales o rurales. Y bajo esta norma, al aplicar el percentil 98, como se indica en la norma de referencia, a la situación actual, el alcance de las isolíneas se reduce a la segunda imagen, como se puede apreciar en la situación actual. En efecto, para el percentil 98, en la situación actual, el alcance de la isolínea de una unidad odorífica, que es la línea verde, se reduce hasta 1.200 metros en la dirección al norte, que es lo que más lejos lleva. De cualquier forma, para la situación actual, hay una superación de los valores de 3,5 unidades odoríficas en algunos sectores, en algunos receptores sensibles, lo que implica sobrepasar el límite de molestia establecido en la norma de referencia. Ahora, el percentil 98, que se muestra para la situación futura con el proyecto operando, es la imagen que se ve a mano derecha. Ahí, en la imagen número 3, se observa que el límite de referencia establecido de 3,5 unidades odoríficas se alcanza solo en el entorno inmediato de la planta, teniendo un máximo alcance de 400 metros aproximadamente hacia el norte. De esta manera, para la situación proyectada, todos los receptores quedan fuera del límite de referencia y el límite establecido en estas normas. Para justificar la modelación de olores, a petición del SEA y de los organismos sectoriales, el titular adjuntó una memoria de cálculo y del sistema de tratamiento de olores propiamente tal, donde se detallaron los parámetros de diseño y flujo de los gases considerados como fuente emisora. En este sentido, de acuerdo a las bases de diseño y las funciones de concentración de amonio y de ácido sulfídrico, se utilizarán dos tratamientos de tipo biofiltro de 126 metros cuadrados cada uno, o sea, son súper grandes, que tendrían una línea de alimentación propia de aire y de agua, y se contempla además el encapsulamiento de las unidades, incluyendo aquellas que manejan aguas crudas de pretratamiento y la línea de lodos, además del sistema de espesado y deshidratado. Es importante señalar además que dicho cálculo se efectuó sobre la base de un caudal de diseño de 30.000 metros cúbicos por hora, es decir, con un 20% de sobrediseño, por lo cual no solo se consideró el peor escenario posible, sino que se sobredimensionó considerando la situación, la complejidad del manejo de este tipo de predicción de impactos. Evidentemente, de la información derivada de la modelación de olores, esta fue determinante para descartar impactos significativos. Cabe además señalar que todos los informes de medición, junto con la modelación de dispersión de olores, deberán ser acompañados a la SMA en un periodo de 30 días. Además, se informará constantemente a la ilustre municipalidad de Rancagua para que pueda tomar todas las medidas necesarias también. Respecto del componente hídrico,
El área de estudio abarca 1 kilómetro aguas arriba y 2 kilómetros aguas abajo del punto de descarga de la planta. Acá no es cierto lo que ha señalado el abogado de la reclamante en torno a que se habría evaluado solo 200 metros, sería francamente imposible. En dicha área se identificaron muchísimos usos antrópicos asociados a descargas de agua y al uso del agua del estero de la cadena para riego. El artículo 6 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se refiere a las normas de emisión vigentes, las cuales deben ser consideradas para predecir los impactos sobre los recursos naturales renovables, incluido el agua. En este caso, la norma de emisión que aplica al proyecto es el Decreto Supremo 90 del año 2000, que dispone en su artículo primero número 1, que tiene por objeto precisamente la protección ambiental. De la definición establecida en dicha norma, la tabla que corresponde aplicar para este proyecto es la tabla número 1 del DS90, que establece los límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales. Durante la evaluación ambiental se acreditó el cumplimiento del DS90, aplicándose al proyecto efectivamente la tabla número 1, y así, además, en la adenda se actualizó la información respecto de la frecuencia del monitoreo de calidad del efluente y el lugar de toma de muestras, el cual se realiza en los puntos que se proyectan en la imagen: aguas arriba, 500 metros aguas arriba, 100 metros aguas arriba, y después 100 metros aguas abajo de la descarga y 500 metros aguas abajo de la descarga. Asimismo, como se adelantó, se presentó una actualización del estudio de limnología, estableciéndose la conformidad de las mediciones con respecto a la tabla número 1 del decreto 90, señalándose que para todos los parámetros medidos se encuentran dentro de los límites, a excepción del, como señaló el relator, de la demanda biológica de oxígeno. Esto únicamente se vería sobrepasado durante la campaña estival en esa adenda, pero luego en la adenda complementaria se actualizó la información sobre la condición actual y proyectada para el año 2030, resultando que los parámetros normados cumplen con la tabla primera del citado decreto. Ahora bien, entendiendo la preocupación ambiental de los vecinos y en general de la comunidad, durante la evaluación ambiental se presentó una comparación de la calidad de las aguas del estero de la cadena con el área de vigilancia, el S10 del anteproyecto de norma secundaria para la cuenca del lago Rapel, que si bien no es aplicable, se utilizó como referencia, en definitiva, por la preocupación que existe precisamente por parte de la población, para lo cual se realizaron campañas de medición in situ, y los resultados de dichas mediciones indicaron que durante la campaña invernal los parámetros de la calidad de las aguas medidos in situ se presentaron dentro de lo establecido en el anteproyecto, a excepción del pH, en donde se veía superado este parámetro en la estación aguas arriba del punto de descarga. Por otro lado, durante la campaña estival se registró para el parámetro de pH valores por sobre lo normado, por sobre este anteproyecto de norma en todas las estaciones, incluidas aquellas antes del punto de descarga, así también para el parámetro de oxígeno disuelto. Por lo tanto, y debido a esta consideración ambiental, que es en un compromiso ambiental voluntario, el titular plantea como compromiso la ejecución de un plan de vigilancia ambiental con el objeto de asegurar el cumplimiento del DS90 y para resguardar el estero de la cadena, tanto en la fase de construcción como operación del proyecto, lo cual quedó establecido en el considerando 9.1 de la RCA impugnada. Ahora bien, pasando a la última parte de mi alegato, que es probablemente la parte que más le interese a la parte reclamante, que tiene que ver con el descarte de impactos significativos sobre sistemas de vida y costumbre, y además el análisis que se realizó de riesgo de inundación del predio de la reclamante. El reclamante sostiene la eventual generación de una alteración significativa en los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos como consecuencia de la contaminación de los aires y los malos olores emanados del proyecto. Cabe señalar que la adenda complementaria descarta que el proyecto genere alguno de los impactos significativos establecidos en el literal D del artículo 7 del reglamento, es decir, descarta que el proyecto genere alguna dificultad o impedimento para el ejercicio de manifestaciones tradicionales, de cultura e intereses comunitarios que puedan afectar a los vecinos dentro del área de influencia o sus sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.
En particular, esto se definió a través de la superposición de las áreas de influencia de olores, de material particulado, de ruido, de calidad de las aguas, de flujo vehiculares, permitiendo identificar que toda la población del área de influencia de todas estas componentes y sus alrededores se emplea en la pequeña agricultura, en la agroindustria y pequeña minería, y que por lo tanto sus actividades económicas, ni sus tradiciones, ni sus manifestaciones se verán afectadas por la implementación de este proyecto, el cual no solo se materializa dentro de un recinto ya existente, sino que se encuentra en operación desde el año 2001. Asimismo, cabe... Está en su tiempo, por si acaso, para que vaya cerrando. 2 minutos. Cabe destacar que durante todo el proceso... está en su tiempo ya. Ya, súper. Por último, sobre si se descartó el riesgo de inundación en los terrenos aledaños del proyecto, en efecto la CIS constató que existían problemas respecto de la inundación por el eventual rebase del emisario, para lo cual el titular identificó la necesidad de peraltar las cámaras que están dentro de la planta de tratamiento de aguas servidas y sellar las que están fuera para impedir el rebase de aguas, pero esto fue en la adenda, y en la adenda complementaria además se agregó el uso de este bypass, el cual impide ciertos caudales desde la planta de tratamiento de aguas servidas para que si se produce un aumento del caudal del estero de la cadena, este no ingrese al emisario ni se produzca un rebase en el predio vecino por el aumento de ambos efluentes. Entonces permite controlar el efluente que se va a descargar al estero de la cadena desde la planta de tratamiento de aguas servidas, descartándose en definitiva el riesgo y la preocupación esencial que tiene el reclamante por precisamente los hechos que ocurrieron en el año 2006. Por todo lo anterior, por todos los fundamentos de hecho y derecho que he expuesto, es que solicito se rechace la reclamación de autos. Muchas gracias. Y entonces ahora pasamos a darle alegato al tercero independiente, Espío. Se anotó don Carlos Sepúlveda Fierro por 30 minutos. Le voy a pedir que, para evitar duplicaciones, que complemente los alegatos escuchados más que duplicar los que ya se hicieron previamente. Así que tiene su tiempo, don Carlos. Perfecto. Bueno, gracias, ministros, señor presidente. Con su venia vengo a alegar en representación del BIO en sociedad anónima, en calidad de tercero independiente, con la finalidad de que se rechace en toda y cada una de sus partes la presente reclamación, con expresa condena en costas conforme a los fundamentos de hecho y de derecho a continuación. Bueno, ministros, para nadie es un misterio que es pacífico, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de los 3 tribunales ambientales del país y también de la Corte Suprema, de que debe existir una congruencia, una coherencia entre la materia que se alega en el proceso de participación ciudadana, entre la materia que después se va a someter a decisión de la autoridad administrativa, ya sea ante el comité de ministros, el director ejecutivo, y después la que se somete a consideración de los tribunales ambientales. De manera que si no se respeta esa coherencia, esa congruencia, se incurre en una desviación procesal, y los tribunales no se pueden pronunciar respecto de esos aspectos. Ya lo dijo el Servicio de Evaluación Ambiental. Aquí al menos se incurren en 4 materias en las que existe una desviación procesal, y que son las siguientes: manejo, encalado y cantidades de logos. Aquí el reclamante dijo que no se incurría en una desviación procesal, pero eso no es así. Esta fue una materia que fue observada en el proceso de participación ciudadana, que fue reclamada administrativamente, pero no respecto del manejo del encalado y la cantidad, sino que solamente respecto de 2 aspectos: la interregionalidad del proyecto, la disponibilidad o no de sitios para disponer los logos. Usted lo va a poder revisar. Lo mismo con la compensación de emisiones atmosféricas, lo mismo con la comparación del proyecto con otras plantas que han ingresado mediante estudio. Y respecto al último punto, es la diferencia en los caudales de retorno para los periodos de 50 y 100 años, esta ni siquiera fue observada durante el proceso de participación ciudadana. Dicho eso, quiero centrar mi alegato en 4 aspectos que considero esenciales: impacto por olor, impacto en el estero de la cadena, riesgo de inundación de los sectores aledaños, incluido el predio del reclamante, y cantidades de logos a tratar. Pues bien, olores. Y aquí quiero señalar algo que considero esencial en este caso concreto y que dice relación con que el reclamante olvida que con este proyecto se está introduciendo una serie de mejoras ambientales a un proyecto que está en funcionamiento y que se evaluó hace más de 20 años. Mejoras que van a disminuir considerablemente las emisiones odoríficas del proyecto.
Mejoras que en definitiva se van a hacer cargo del tema que tanto me preocupa, los olores. En otras palabras, ilustre tribunal, usted va a poder apreciar a propósito de las modelaciones que se presentaron, que se acompañaron, no existe un agravio o un perjuicio ambiental. Por el contrario, este proyecto, conforme al principio de no regresión, viene a hacerse cargo de los estándares actuales en lo que a evaluación de olores se refiere. Y es por eso que hoy solo estamos litigando con una sola persona, con el señor Valdés Errázuriz. Acá, en esta audiencia, no existen, no han presentado reclamaciones ni administrativas ni judiciales, ninguna de las 27 personas restantes que realizaron observaciones ciudadanas, ni juntas de vecinos, ni junta de vigilancia del río Cachapoal, absolutamente ninguna. Esto es indiciario en nuestro tribunal, sin lugar a dudas, de que el tema fue correctamente abordado. Y aquí yo quiero centrar la atención en 4 aspectos. Primero, ahora el proyecto va a tener una norma de referencia a la cual adecuar su actuar, es decir, cumplir. ¿Cuál es? La norma holandesa. Segundo, se realizaron modelaciones matemáticas complejas que demostraron que con las modificaciones que se van a introducir y que ahora se están impugnando, se van a reducir las emisiones odoríficas en casi el doble. Tercero, ahora el abatimiento de olores se va a hacer cargo de 8 fuentes de emisiones que antes no abatía. Cuarto, va a existir un plan de seguimiento del tribunal con monitoreos, análisis olfatométrico y quejas que van a permitir justamente hacerse cargo de la inquietud del reclamante, la percepción de los olores. Y además, desde el punto de vista sustantivo ambiental, se va a poder verificar que el proyecto durante su etapa de ejecución con las modificaciones impugnadas va o no a adecuarse a las modelaciones proyectadas. De esta manera, resulta, por decirlo menos, paradójico que ahora se esté impugnando un proyecto que en los hechos viene a mejorar una situación que es claramente desfavorable y mi representada nunca lo negó. ¿Y en qué me baso para decir esto? En la siguiente tabla. Esta tabla se desarrolló a partir de 2 tablas que están incorporadas en el anexo 9.1 de la adenda complementaria. La tabla 9.3.1 y 10.3.1. Y aquí usted puede apreciar, ilustre tribunal, cómo se realizó un análisis respecto de las frecuencias de tiempo en que los 5 receptores identificados están expuestos a concentraciones iguales o mayores a los límites de percepción odorífica, es de 1 unidad según la guía del CEA-olor, y de molestia, que es de 3,5 unidades odorantes según la norma de referencia de Países Bajos o holandesa. Y aquí usted puede apreciar cómo el valor actual, es decir, en la situación sin proyecto, 4 de los 5 receptores están sobre la norma de referencia holandesa. La situación del receptor 5 es la más crítica, 15,25 unidades odorantes, es decir, casi 5 veces más alta que la norma, los límites establecidos en la norma de referencia holandesa. Sin embargo, si uno aprecia en la situación del valor futuro, es decir, en la situación que va a ocurrir con las modificaciones que ahora el reclamante impugna, ya ninguno de los 5 receptores se encuentra sobre la norma de referencia holandesa, absolutamente ninguno. La situación del receptor 5 cambia diametralmente en este tribunal. Usted puede apreciar de 15,25 a 2,81. ¿Y eso qué significa? En términos cuantitativos, que las unidades de olor emitidas por las fuentes de la planta van a ser reducidas desde 15.681 a 8.500 unidades odorantes, y mientras que la emisión máxima, que es la que está presente en plano, es reducida desde 37.702 a 16.501 unidades odorantes. Y esto lo dijo expresamente la Subsecretaría de Salud Pública durante el proceso recursivo. Dicho eso, parece razonable, parece plausible pretender dejar sin efecto una resolución de calificación ambiental que lo hecho va a introducir mejoras que van a permitir reducir las emisiones odoríficas. Claramente no, ilustre tribunal. Esto es solo una muestra del voluntarismo del reclamante respecto a este punto. Y ahora bien, vale la pena preguntarse cuáles son los motivos técnicos entonces para esta reducción de emisiones. Y al menos encontramos 2. Primero, el proyecto original tiene 20 fuentes emisoras. Pues bien, con las modificaciones, 8 de esas fuentes emisoras ahora van a estar canalizadas o abatidas en biofiltros que son existentes. Pues bien, ¿cuáles son esas fuentes? El edificio desanrenador, los filtros de banda, el decánter centrífugo, las 4 áreas de rejas finas y el contenedor de arena. Segundo punto, ahora se van a reducir las emisiones de los estanques de aireación en un 15% respecto del valor actual. Este caso es muy similar a uno que le tocó revisar a este tribunal el año pasado, relacionado con el proyecto San Agustín del Arbolito correspondiente a la causa ROR número 251-2020, donde diversas personas realizaron reclamaciones judiciales por eventuales observaciones ciudadanas no consideradas los fundamentos de la reserva. ¿Y qué dijo este tribunal?
rechazó esa reclamación. ¿Por qué? Porque estimó que las emisiones odoríficas iban a disminuirse con el proyecto de optimización, tal como ocurre en este caso. Ahora me quiero centrar en un aspecto que el reglamento considera esencial. ¿Era o no era necesaria la encuesta para efectos de predecir los impactos por olor? Y acá en nuestro tribunal yo me voy a centrar en 3 argumentos, de distinto orden, de distinta naturaleza, para descartar la necesidad de esa encuesta. El primer argumento de naturaleza normativa, en base al reglamento del sistema. El segundo argumento en base a criterios administrativos otorgados por el SEA en su guía de olores. Y el final, y el tercer argumento relacionado con el mérito del proceso de evaluación ambiental en concreto. Veamos, primer argumento, normativo. El artículo 18, letra F del reglamento del SEA establece expresamente que la predicción de los impactos se va a efectuar en base a 2 mecanismos. El primer mecanismo, y que es prevalente, que es preferente respecto al segundo, nos señala que cuando es posible cuantificar un impacto, se deben utilizar modelos, simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos. Y el segundo mecanismo, que tiene lugar solo cuando no se puede realizar el primero, nos señala que la predicción de impacto va a tener una naturaleza cualitativa, es decir, subjetiva, de apreciación, como la encuesta que echa de menos el reglamento. Pues bien, el impacto generado por olores se puede cuantificar en base a mediciones, en base a modelos, a simulaciones, a cálculos matemáticos. Por ejemplo, veamos la nueva norma de emisión de olor para los planteles porcinos. Se evidencia que el olor es un contaminante cuya calidad y cuya concentración puede cuantificarse, expresándose en unidades tales como la tasa de emisión y la unidad de olor. En suma, mi representada del último tribunal dio pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, letra F del reglamento. Realizó los cálculos matemáticos, realizando modelaciones que se complementaron tanto en la adenda número 1 como en la adenda complementaria. Segundo argumento, ¿qué ha dicho el SEA respecto a este punto? El SEA en su guía de olores ha indicado que la identificación de impactos se realiza utilizando modelos de dispersión de olor en la atmósfera a partir de las emisiones del proyecto, determinando la concentración de olor en el espacio donde se encuentran los receptores. Pues bien, eso fue precisamente lo que realizó BIO. Se proporcionó desde la guía una modelación de olores que, como dije, se fue actualizando sucesivamente en las 2 adendas del proyecto. Ahora bien, en relación al modelo, también es importante señalar que mi representada consideró todos los aspectos metodológicos que ha instruido el SEA respecto a la materia. Se determinó un área de influencia en el umbral de percepción humano de olor, que es de 1 unidad odorante según la IQ. Se consideró una norma de referencia de Países Bajos, que es aquella que es un estado listado en el artículo 11 del reglamento, que se acompañó y que es de carácter estricto. Se realizó un análisis de frecuencia para determinar el tiempo de exposición de los receptores. Se incluyeron todas las fuentes emisoras, tanto las actuales como las proyectadas. Se prefirieron modelos reales de la planta en lugar de factores de emisión teóricos, otorgando certeza al análisis. Se utilizó un modelo, un sistema de modelación CalMet-CalFu. Para la modelación, además de la meteorología, se adquirió el archivo WRS, tal como lo indica la guía de modelo de calidad del aire del SEA. Dichos valores, por lo demás, el último tribunal, fueron comparados con una estación meteorológica, la estación Rancagua 2. Se incluyó un análisis de incertidumbre. Se consideró la topografía del modelo de la modelación. Y finalmente, al valor medido, se le aplicó una tasa de volatilización según las condiciones atmosféricas presentes a lo largo del año, incluyendo las emisiones máximas que se presentan durante los meses de verano. Por lo demás, y ya lo dijo el CEA, tanto en su presentación como en esta audiencia, los métodos de encuesta se sustentan en lo que a cada encuestado puede identificar como una molestia, siendo por ese motivo un método subjetivo, impreciso e incluso sesgado. Es más, el reglamento acá nos cita la página 47 de la guía de olores, que nos dice expresamente que el método de encuestas es una forma económica de estimar el olor y que tiene la desventaja de no poder discriminar entre las distintas fuentes, ya que no cuenta con un criterio experto. La página 40 de la misma guía también señala es un método alternativo a una modelación. Y ahora quiero centrarme en un tercer argumento de mérito del proceso. En el Ixara complementario, el tribunal y usted lo va a poder revisar, efectivamente se le solicitó a mi representada complementar las modelaciones mediante una encuesta. ¿Por qué? Porque la autoridad nos dice que supuestamente los valores de la modelación no serían coherentes con la percepción histórica de los vecinos de la planta. ¿Qué dijo mi representada? En la respuesta 36 de la adenda complementaria, que las modelaciones demostraban que la operación actual de la planta genera molestia en los receptores cercanos. Ya lo vimos en la lámina anterior. 4 de los 5 receptores más cercanos a la planta efectivamente están muy por sobre la norma holandesa.
Por tanto, la percepción histórica de los vecinos en la situación sin proyecto, es decir, en la situación sin las modificaciones que ahora se están impugnando, es coincidente con los resultados del modelo. Existe una molestia. Mi representada nunca negó aquello. Dicho eso, y ocupando las mismas palabras del reglamento en su presentación, desde el punto de vista de la racionalidad ambiental, ¿qué utilidad podría tener una encuesta si mi representada demostró técnicamente, con la modelación de la situación actual, que los olores son efectivamente percibidos por la población? Ninguna en este tribunal. Y aquí yo quiero hacer hincapié en un aspecto relevante. Una encuesta como la que pide el reglamento solo puede dar cuenta de la situación actual, es decir, sin proyecto, sin las mejoras ambientales. No podría entregar información de los olores que se generan con las modificaciones autorizadas en la RCA que se está impugnando. Eso solo lo puede entregar el modelo. De esta manera, una encuesta, en este caso concreto, no tendría absolutamente ninguna utilidad o racionalidad ambiental en la predicción de los impactos del proyecto, pues tal método, por su propia naturaleza, es un retrato subjetivo de la situación existente y no puede ser un retrato de la situación futura. Además, con el objetivo de corroborar que durante la operación del proyecto se cumplan con las proyecciones modeladas, se va a implementar un plan de gestión de olores para los años 1, 2, 5 y 9 de la etapa de operación del proyecto, realizando un análisis de olfatrometría dinámica para determinar la concentración de olor que emitan las fuentes de la planta. Y si esa concentración de olor de las fuentes es mayor a la utilizada en la proyección, se va a modelar además la curva de dispersión, de modo de verificar que en los receptores se cumpla con la normativa de referencia holandesa de 3,5 unidades de olor por molestia. Asimismo, el otro tribunal, el plan consideró un sistema de recepción y gestión de quejas por olores molestos para las viviendas en el entorno de la planta, incluso realizando mediciones de gas y utilizando mediciones de olor con el método de la grilla, si es necesario. Para finalizar el tema de olores, quiero señalar algunas cosas. Primero, que el reclamante aquí cita diversos oficios, diversos pronunciamientos, lo señala también en su punto. Sin embargo, omite el más importante, el de la Subsecretaría de Salud Pública, que se evacuó en el marco del recurso administrativo, correspondiente al ordinario 3209 del 6 de agosto del 2020, y en el que dio su conformidad a todas y cada una de las consultas realizadas por el SEA. ¿Qué dijo? Dijo que la modelación era la adecuada, porque en el inventario de emisiones que lo alimentó se basó en información específica del caso. Dijo que sí se utilizó una norma de referencia adecuada. Dijo que sí se consideraron todas las fuentes emisoras del proyecto. También dijo que sí se incluyeron los receptores sensibles más cercanos, los que fueron correctamente identificados o incluidos. Dijo que sí se consideró la suma de las emisiones odorantes producidas por el proyecto existente y la modificación. Y por último, dijo que sí se acreditó el cumplimiento del Decreto Supremo número 144 de 1961 del MinSal. En efecto, señor presidente, señores ministros, ustedes lo van a poder leer, dijo exactamente lo que acabo de decir en esta audiencia. La situación futura del proyecto va a implicar una disminución considerable de las emisiones del olor de la planta. Y es en razón de todo esto que se descartó un riesgo para la salud de la población y una alteración a los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Segundo tema, pero la cadena. El reglamento señala en su recurso que no se puede descartar un impacto adverso significativo en base al mero cumplimiento del Decreto Supremo número 90 del año 2000. Y eso es efectivo en el otro tribunal. Mi representada nunca ha dicho que el mero cumplimiento de una norma de emisión implica ipso facto el descarte de un impacto adverso significativo. No es cierto que el cumplimiento de tal norma sea el único criterio para descartar una afectación a un recurso natural. Si Esbio creyera por un momento eso, no se hubiese presentado durante el proceso de evaluación, y usted lo va a poder revisar. Modelaciones de las plumas de dispersión asociadas a la descarga, un estudio dimnológico y un plan de vigilancia ambiental. Sin embargo, el cumplimiento del Decreto Supremo 90 no es como lo señala la reclamante algo de menor relevancia. Y esto no lo digo yo, lo señala expresamente el inciso 4 del artículo 6 del reglamento del CIA, que dice expresamente que las normas de emisión vigentes serán consideradas para efectos de predecir los impactos. Es decir, el reglamento es imperativo y los tribunales se deben considerar las normas de emisión. Y esto no es menor, porque el Decreto Supremo número 90 es el único estándar normativo y tiene por objeto la prevención de la contaminación del agua marina y continentales superficiales. De este modo, al cumplir con ese decreto, se asegura que no se van a introducir a cuerpos de agua agentes contaminantes, químicos, biológicos, físicos, en este caso, al estero de la cadena. Pues bien, y ya también lo dijo el CEA, durante el proceso se acreditó que el efluente proveniente de la planta que descarga el estero va a cumplir con los límites máximos establecidos en la tabla número 1 del Decreto Supremo número
90. De esta manera, pretender quitarle valor a ese decreto es casi tan desproporcionado como pretender descartar efectos en base a su solo cumplimiento. Y es por eso que mi representada acompañó un estudio hidrológico, realizó una comparación de la calidad del agua de la cadena con el área de vigilancia LCD del proyecto de norma secundaria de calidad de agua de la cuenca Rapel. Realizó una modelación de la pluma de descarga en relación al efecto del efluente sobre el cuerpo receptor para definir justamente el área de influencia. ¿En base a qué? En base a la concentración de los parámetros que alcanza la concentración basal del cuerpo receptor, medida agua arriba de la descarga por lo que está debidamente justificada y delimitada. Además, y quinto, se acompañó un estudio hidráulico del estero de la cadena, el que consideró máximo esperado y se acompañó un informe de análisis del comportamiento de los años. Además, el tribunal, con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto Supremo número 90 durante la etapa de operación, se contempló la ejecución de un programa de vigilancia ambiental, donde se va a monitorear el cumplimiento de los límites indicados en la tabla número 1 del Decreto Supremo número 90. Ahora bien, en relación a una eventual alteración de los sistemas de vía y costumbre, se determinó durante el proceso que el área de influencia de ese componente es de 47,3 hectáreas. Y además se determinó que la población se emplea en la pequeña agricultura, en la agroindustria y en la pequeña minería. Y también se identificó y se descartó que esas costumbres vayan a ser intervenidas de manera importante en el proyecto. Se identificó lo mismo respecto a la agricultura, que solo un 0,04% del área de riego de la segunda sección del río Cochapoal está contenida en el área de influencia primaria humana, específicamente en el sector Santa Amalia. Último, no puedo dejar de mencionar que acá en los reclamos no se hizo parte ninguna junta de vigilancia, a pesar de que participaron en el proceso de participación ciudadana. Esto es relevante en nuestro tribunal porque es indiciario de que los problemas que aduce el reclamante no son tales. Tercer tema, inundación de los terrenos aledaños. Y acá en nuestro tribunal yo creo que es necesario situar la discusión en el terreno que corresponde, el de los riesgos. ¿Qué duda cabe que la inundación corresponda a una situación de contingencia y no de funcionamiento normal? Y este tribunal, en una sentencia reciente del 20 de julio de este año, correspondiente a la causa ROL 263-2020, distinguió entre los impactos y los riesgos en el embarco del CIA, en su distinta naturaleza y en su diferencia conceptual. Nos señaló que indudablemente le corresponde al CIA hacerse cargo de los riesgos, y no solo de los impactos. En esa línea, nos enseñó que lo central es que el riesgo esté identificado y que exista un plan de prevención de contingencia y emergencia que se haga cargo de él conforme lo dispone el artículo 102 y 103 del reglamento. Pues bien, ¿qué ocurrió acá? Primero, se realizó un análisis hidráulico de la tubería que conduce las aguas tratadas desde la salida de la cámara de contacto hasta la hora de descarga de la planta. Este estudio consideró, además, un evento de crecida extrema de 100 años de periodo de retorno y con el caudal máximo de entrada en el emisario, contemplando la planta del bypass, correspondiendo, obviamente, al peor escenario. Además, se identificó la necesidad de peraltar las cámaras que están dentro del proyecto y de sellar las que están afuera. De esta manera, esa propuesta va a impedir el rebase de las aguas de los predios vecinos bajo la peor condición posible, es decir, con el cauce lleno, con una lluvia que se tira en promedio cada 100 años, y llegando a la planta la mayor cantidad de agua lluvia y agua servida posible. Tercero, se realizó un análisis hidráulico del cauce del estero, considerando el aporte de la descarga actual y de la proyectada. Es decir, ilustre tribunal, se realizaron estudios y en base a ellos se comprometieron acciones para evitar su inundación. Es por eso que se acompañó también el respectivo plan de prevención de contingencia y emergencia, que ustedes lo podrán revisar en el considerando 10.1.20 de la RCA. Respecto a los logos, para finalizar, quiero indicar que si bien acá existe una desviación procesal, para la tranquilidad de este tribunal, quiero indicar que la diferencia que plantea el reclamante en relación a la cantidad de logos generados corresponde a un incorrecto análisis técnico, pues comparó los logos en base húmeda de la RCA 66 del año 2004 con logos en base seca de la RCA 27 de 2019, es decir, efectuó una comparación con métricas diferentes. Para concluir, mi representante entregó sólidos antecedentes técnicos y científicos respecto de todas y cada una de las materias reclamadas. Entregó modelaciones, simulaciones, cálculos matemáticos, análisis hidráulico, que permitieron descartar un impacto adverso significativo. De esta manera, esta reclamación se basa en meros temores, en meros voluntarismo, como lo dijo el reclamante, en meras sospechas, en meras presunciones. No acompañó ningún antecedente sólido que controvierta las distintas modelaciones entregadas por mi representante. Y ello nos conduce a una única conclusión en nuestro tribunal.
que las observaciones ciudadanas que se reclamaron fueron debidamente consideradas los fundamentos de la RCA. Ellas obedecen al mérito de todo el proceso de evaluación. Fueron sopesadas, fueron aquilatadas, conforme a los criterios que el tribunal nos ha enseñado en su constante jurisprudencia. En otras palabras, fueron analizadas sustantivamente. Prueba de ello, que con las optimizaciones, las mismas inquietudes que el reclamante ahora dice en esta audiencia van a ser disminuidas, tal como expuse a propósito de olores y de las medidas para riesgo. De alguna otra medida, lo que está en juego, si se quiere, es el principio de no regresión ambiental. Así, lo que realmente ocurre es que el reclamante no está de acuerdo con la consideración dada por la autoridad administrativa. Porque una cosa es que una observación no esté debidamente considerada los fundamentos de la RCA, y otra muy distinta es que la autoridad tenga que compartir íntegramente sus opiniones y sus pretensiones. Cuestión que la ley y la jurisprudencia de este tribunal y de la Corte Suprema claramente no exigen. Por último, no puedo dejar de mencionar que esta planta cumple con una labor fundamental en nuestro país, disminuyendo la concentración de contaminantes de aguas servidas que de otra manera van a llegar a un cuerpo de agua sin tratar. Esto no quiere decir en un tribunal, y no nos confundamos, que el proyecto no se hizo cargo de su impacto. Se evaluaron todas y cada uno de ellos. Y muestra de ello es que hoy no estamos litigando con una agrupación de vecinos, con una junta de vigilancia del río Cochapoal, sino que solo con una persona, con el señor Valdés Errázuriz, a pesar de que esas organizaciones participaron realizando observaciones ciudadanas similares incluso a las del reclamante. Ninguna de ellas está acá hoy en día en esta audiencia. En razón de todos los puestos, es que solicito que se rechace la reclamación judicial interpuesta con expresas condenas injustas. Bien, entonces cerramos la parte de los alegatos de los abogados y vamos a dar paso a las preguntas de los ministros, si las hubiere. Ministro López. Sí, ministro del Piano, tengo estas dudas, quiero aclararlas un poquito. Primero, voy a partir por lo más fresco, que a la abogada Lina Sasoro, y también en subsidio también al abogado Sepúlveda, que si quiere complementar, porque mucho se ha dicho de la modelación y del uso de la encuesta. Si uno se va a la guía, en la guía como que aparece el tema de la encuesta o análisis de quejas como una alternativa para poder, más que una alternativa, es como lo plantea la guía. No lo deja ver como lo plantea el abogado Sepúlveda, lo deja ver como una especie de elementos necesarios para configurar una buena modelación de la dispersión de olores. Pero también un poco los argumentos del abogado Sepúlveda dan alusión como que fuesen alternativas. Entonces, me gustaría primero, abogada Lina Sasori, que me diga cómo ve esa parte, específicamente como lo establece la figura 8 de los métodos de predicción de impacto de olores de la guía del Servicio de Evaluación Ambiental, y en particular si esa información es considerada también para validar el modelo, porque los modelos por sí solos tienden a generar un distanciamiento o un error que de alguna manera tienen que tener algún contrapeso. Entonces, si no es la encuesta o análisis de quejas, ¿cuál es la forma de validar esos modelos? Primero, abogada Lina Sasori, y después la abogada Sepúlveda. Muchas gracias, ministro López. Aquí hay varias cosas que abordar. Primero, la guía define las encuestas más bien como una alternativa dependiendo del tipo de proyecto del que se trate, ¿ya? Acá evidentemente se trata de un proyecto que genera olores. Primero, el primer paso respecto de la determinación o evaluación de un posible impacto por olor es ver si este es eventualmente probable o el proyecto es susceptible de generar olores primero, ¿cierto? Porque podrían haber fundados temores de la ciudadanía de que este proyecto produciría olores, cuando en realidad no, en cuyo caso el método de encuestas podría ser bastante útil. En este caso no, sabemos que la ciudadanía percibe los olores, sabemos que los vecinos perciben los olores,
desde antes de que se presente el proyecto de evaluación. Por ende, es una alternativa que también sirve para validar efectivamente los modelos. A ver, acá también hay que entender la evaluación como un todo, ¿cierto? No es posible evaluar únicamente el modelo de dispersión odorífica sin entender también el estudio de medio humano que se acompañó en la vida, ¿cierto? Donde yo adelanté también que ahí se preguntó y se especificó la percepción de olores que tienen los vecinos al proyecto. Efectivamente, una modelación de olores o un sistema científico o matemático para predecir impactos puede ser validado por medio de encuestas, pero esto sería en realidad útil u óptimo cuando el modelo arrojara resultados que no se condicen con la realidad, ¿cierto? Cuando el modelo, por ejemplo, arrojara inmediatamente que una planta de tratamiento de aguas servidas no va a producir olores. En este caso, efectivamente sería muy útil el modelo de encuestas, pero en este caso estamos viendo que el modelo predice que de hecho en la situación actual se están superando los límites de la norma de referencia. Por lo tanto, no serviría mucho, no sería útil ir a preguntar, a encuestar a los vecinos cuando ya sabemos que están en una situación de molestia. No sé si con eso se va aclarando eso. Sí. Abogado Sepúlveda, si Sí, quiere no, agregar algo. mire, yo quería complementar lo que dice acá la colega Alcea con lo que señala la página 40 de la guía de olores. La página 40 en su punto 4.2 distingue, hace una distinción entre proyectos o actividades nuevas y entre modificación de proyectos o actividades existentes. Y me voy a permitir leer expresamente. Además, a propósito de los proyectos existentes, que es el caso nuestro, ¿no? Además de aplicar un modelo de dispersión de olor, en este caso también es posible utilizar herramientas que consideren la opinión de la comunidad para caracterizar el olor. Si dice, también es posible, nosotros entendemos que no es imperativa la guía respecto a este punto. Pero más allá de eso, ministro, yo aquí quiero centrar la atención en el mérito del proceso de evaluación ambiental, específicamente en la respuesta 36 de la adenda complementaria, donde a mi representada justamente se le dice, oiga, la percepción de olor de la gente no se condice con su modelo. Entonces, realiza una modelación incluso con el percentil 100, no descarta los receptores, o sea, incluye a los receptores que están más allá del 2% de las horas del año sobre los 3,5 del límite de referencia de la norma holandesa, incluso en un peor escenario. Y dice, bueno, yo con el percentil 100, incluso con el percentil 98, conforme a la tabla que demostré, 4 de los 5 receptores están por sobre la norma de referencia holandesa conforme a la situación actual. ¿Se fija? Entonces, en ese sentido se dice, no es necesaria la encuesta porque yo ya sé desde el punto de vista ambiental concreto de este proyecto que los receptores van a ser, obviamente, o sea, que los receptores actualmente están sufriendo una molestia. No sé si me explico a propósito. Sí, no, sí. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿con qué herramientas se valida la modelación para saber que obviamente está en los rangos que se está visualizando? Primero ahora al abogado Sepúlveda y después al abogado alguien asesor. Lo que pasa es que nosotros entendemos que acá lo que se está evaluando es una situación futura, ¿no es cierto?, de un proyecto existente, pero lo único que se está evaluando, que se está sometiendo a escrutinio y a revisión, es una situación que todavía no existe, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, la única forma de evaluar el impacto desde un punto de vista finalista es a través del modelo. ¿Por qué? Porque la encuesta nunca nos va a retratar la situación que va a existir con las modificaciones que se van a introducir y que se están impugnando. Okay. No sé si me explico. Entonces, el modelo por sí solo es suficiente desde el punto de vista científico para poder dar certeza si los receptores van a estar o no sobre los límites de referencia. Y por otro lado, ministro, más allá de lo que diga la guía, yo también estimo acá que el artículo 18 letra F claro, establece un nivel de prelación entre mecanismos para predecir impacto y el mecanismo científico de cálculo matemático prefiere a subjetivo o cualitativo. Claro, pero aquí teníamos un proyecto que ya estaba en ejecución y que estaba siendo modificado. Por eso mi opinión jurídica es que la evaluación ambiental solo recae en las modificaciones que se van a introducir y que son obviamente futuras y que a la fecha de evaluación no existían.
Entonces, yo puedo retratar la situación existente solo con la situación futura, solo con la modelación. Porque la modelación de la situación actual, que también se hizo, ministro, por eso es que yo mostré en la tabla las dos líneas, ¿Sí? ya me dice que los receptores están sobre la norma de referencia holandesa. Entonces, desde el punto de vista de la racionalidad, como dice el reglamento ambiental, desde el punto de vista finalista, no tendría absolutamente ningún sentido ese reglamento. Ok, ok. No sé si quiere agregar algo más, abogado y asesor, respecto a este punto. Sí, varias cosas desde la perspectiva del sistema de evaluación de impacto ambiental. Primero, efectivamente, reiterando un poco lo que señala el abogado Desvío, efectivamente se trata de un proyecto que ya existe, entonces no es la validación se produce también de acuerdo a la experiencia del proyecto de ejecución. Segundo, el servicio solicita una memoria de cálculo de todas las modelaciones que se acompañaron, por lo cual ahí se puede corroborar además que el cálculo está efectivamente bien hecho, pero por último y en relación con cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental, recordar a sus señorías ilustres que todos estos documentos acompañados, las memorias de cálculo, no solo las modelaciones, son además validadas no solo por el SEA, sino también por los organismos con competencias en la materia, como en este caso Salud y Medio Ambiente, que efectivamente validaron, como preguntaba el ministro López, la modelación efectiva. Ok, ok. Abogado Poklepovich, por favor, ¿usted me podría decir cuando usted se refiere a... Me llamó la atención, un poco para aclarar, cuando usted se refiere inicialmente a que de alguna manera es presumible que el aumento de la población genere mayor afectación, ¿a qué se refiere en particular? Pero puntualmente, más allá de lo que ya dijo en estrado, porque el concepto presumible es como muy amplio, entonces me gustaría que lo acotara a algo que nosotros pudiésemos constatar. No, evidentemente, y algo que mencionó también la abogada del SEA, que a lo mejor se entendió mal. Aquí tenemos un proyecto existente que ha sido modificado 2 veces. Se inició en 2001, 2004 la primera modificación, 2019 la segunda modificación, todos por declaración de impacto ambiental. El proyecto evaluado, la RCA 27, el que está en cuestionamiento, por su naturaleza va a generar mayor, o sea, tiene por objeto finalmente aumentar la capacidad de tratamiento de la planta, con un 56% de aumento de la población servida. No, sí, me queda claro los números, yo quiero saber a qué se refiere con fondo, no, lo que quería decir es que es evidente que existe la posibilidad de que haya mayores probabilidades de olores, y eso es evidente, o sea, está al menos el tema del lodo, se van a generar aproximadamente 170.000 kilos, no me acuerdo la cifra exacta, pero es lo señalado en el escrito de desvío recientemente presentado, y que dobla la capacidad, el porcentaje de población que va a servir al año 2030. Okay. A eso apuntaba mi apreciación, es decir, que hay un aumento de todo, hay un aumento de población servida, hay un aumento de carga orgánica a tratar, hay un aumento de descarga, hay un aumento de lodo, Okay, en fin. me queda claro. O sea, y todo eso hace probable que haya mayores posibilidades de olores, Ya lo dijo, ya me queda claro. Ya, gracias, abogado. Abogado Sepúlveda, ¿me podría explicar así brevemente? No quiero transformar esto en un nuevo alegato porque después se distorsiona, pero solo explicar brevemente a qué se debe que en la RCA 66 de 2004, con 279.000 habitantes, tenemos 42.833 kilómetros, o sea, kilogramos por día, y en la RCA del 2019, con 500.000 habitantes, tenemos 35.041 con un déficit de 18%, o sea, una reducción. ¿Cuál es No, ¿Cómo se genera eso?
No, ministro, acá yo quiero ser bastante claro para no, como usted dice, no se transforma en un alegato. En la RCA 62-2004, los lodos en base húmeda, y nosotros lo incorporamos en nuestro 30%, tú lo vas a poder revisar, son 42.833 kilogramos día, en base húmeda. Con la RCA 27, es decir, con la que estamos revisando ahora, van a ser 175.205, no 35.441, sino que 175.000. Los lodos en base seca, con la RCA del año 2004, van a ser 8.566, y en la RCA 27, que se está impugnando, 35.041, es decir, van a aumentar en la situación de ahora. Ok, ya. El Muchas gracias. documento y los cálculos matemáticos están en el TKC presente que incorporamos. Ok, esa nos ayuda bastante a clarificar eso. Y aprovecho de matar la siguiente pregunta que tenía que ver con los bases secas y base húmeda, y ahora con lo antecedente me queda un poco más claro. Respecto al argumento del abogado Poklepovich, relacionado especialmente a la observación 14 del proceso de participación ciudadana, abogada Lina Sazor, ¿me podría decir por qué ustedes no ven que esa observación tenga un camino conducente a ser parte de lo reclamado? ¿Lo ven como diferenciado? ¿No lo ven asociado al tema en particular de lo que estamos tratando? ¿Por qué hacer esa... ¿por qué dicen que no es parte de la congruencia inicial? De la congruencia en particular de la reclamación administrativa. Me parece que eso está abordado con claridad en el informe. Es un relacionamiento relativo al Decreto Supremo número 4 sobre el reglamento de lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas. Yo creo que en el informe queda bastante claro para que lo puedan revisar sus señorías ilustres. Me parece que no, más allá de que aparte cree que se produce una infracción al principio de congruencia, no sé qué más podría aportar en adición a lo establecido en el informe. Okay, No sé si puedo complementar. Sí, abogado Sepúlveda. Sí, mire, lo que pasa es que efectivamente el tema del tratamiento de los lodos, de su encalado, en fin, fue una cosa observada durante el proceso de participación ciudadana. Lo que pasa es que ese tema en específico no fue reclamado administrativamente. Se reclamó de los lodos, ministro, sí, ustedes lo van a poder revisar, pero solo respecto de dos aspectos. Primero, que esta acción implicaría que el proyecto sería interregional, por tanto, debería haber sido evaluado por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Y segundo, que no existiría una disponibilidad de sitios, es decir, no existe una congruencia o una coherencia entre lo que se observó en el proceso y después lo que se reclamó. Por eso es que hoy en día la cantidad no es una cuestión que debería ser resuelta por este tribunal en atención a que nunca formó parte del reclamo administrativo, pero sí de la observación. Ok. Y finalmente, abogado Sepúlveda... Perdón, señor ministro, ¿podría... ¿Quiere agregar algo? Agregue nomás. Sí, respecto a lo que acaba de señalar el abogado Sepúlveda. La resolución reclamada, resolución de la dirección ejecutiva, efectivamente señala que hay aspectos que quedan fuera del análisis. Lo que acaba de señalar el abogado Sepúlveda, la disposición y el carácter interregional del proyecto. Pero decide revisar todas las observaciones que se hicieron. Todas. Eso lo dice expresamente la resolución. Y entre esas observaciones, naturalmente estaba el tema del manejo y la cantidad de lodos, que fue expresamente en la observación 14, como se puede ver. Por lo tanto, no puede haber incongruencia, no puede haber un desvío procesal, si la misma autoridad ambiental, no obstante hacer presente que hay materias que no fueron observadas, evidentemente la disposición, el carácter, sí hay otras que no fueron. Sí hay otras que lo fueron y por lo tanto se hace cargo, o debió haberse hecho, no lo hizo en realidad, pero debió haberse hecho cargo de ese tema que es principalmente el que se expone en el reclamo, es decir, el tema de la cantidad y la incertidumbre y las dudas que genera la RCA en comparación a la RCA del año 2004, especialmente considerando, señor ministro,
las aseveraciones del escrito que presentó el 3 de agosto es Don, mío. don Iván, perdón, le voy a pedir que se repita la pregunta porque se está Ah, empezando a transformar en un alegato y Solo la pregunta. tomamos el punto. Muchas Bueno, gracias. eso es, Ok, en relación al desvío procesal. Claro. ya, ok. Y finalmente, abogado Sepúlveda, ¿me podría explicar, un poco para dejar claro en estrado, qué finalidad tenían las gift cards que ustedes entregaron y cómo eso podría o no, o por qué no fue A ver, ministro, yo... mencionado? sí, no tengo, o sea, eso no forma parte del proceso de evaluación ambiental. Tengo mayores antecedentes respecto del tema. Yo solo aquí quiero hacer una apreciación de naturaleza jurídica respecto de la asunto. Efectivamente, el artículo 13 bis de la ley 19.300 establece que se tienen que informar, ¿no es cierto?, a la autoridad ambiental antes de los procesos de evaluación y durante, si es que se llegan a compensaciones de naturaleza ambiental. Nosotros entendemos que esta compensación, eventualmente, si es que se llegó a un acuerdo con una gift card, ¿no es cierto?, con vecinos, no es de naturaleza ambiental bajo ninguna circunstancia. Entonces, en ese sentido, no había ninguna obligación de informar a la autoridad administrativa respecto de ella. E incluso más, habiéndola informado, igual no se genera un perjuicio porque tampoco estos acuerdos son vinculantes para la evaluación ambiental. Por ejemplo, yo me imagino un plan de reasentamiento con comunidades humanas que van a ser reasentadas. Efectivamente, ahí... Don Carlos, perdón, también le voy a reiterar lo mismo que a don Iván. No lo transformemos en un alegato. Repítase, por favor. Pero Si no, tiene antecedentes, ministro, si no tiene mayores antecedentes, antecedentes respecto del caso en específico no conozco, no forma parte del proceso de de acuerdo. evaluación ambiental. Entendemos que no es una compensación de naturaleza ambiental y aun cuando lo fuera no Está bien. genera un perjuicio porque no es vinculante para la administración. Ok, No gracias. existe una desprotección del objeto. Gracias, abogado Sepúlveda, gracias, ministro del Piano. Ministro Aguilar, si tiene alguna pregunta. No, presidente, muchas gracias, todo muy claro. Bien. Oiga, yo voy a hacer una sola pregunta, si no me equivoco, lo que tengo anotado aquí, porque a mí, respecto al tema de la descarga en el estero de la cadena, me dio la impresión de la evaluación ambiental que hay una discordancia entre el monto estimado caudal presentado por el titular y versus el caudal estimado de la Dirección General de Aguas. ¿Me podría, por favor, explicar primero, don Paulo, de dónde obtuvieron ustedes el dato de la estimación de caudal del estero de la cadena? Y luego, doña Izaskun, si pudiera complementar. Ministro, ese dato preciso no lo tengo, debe estar en el proceso. Es que justamente no lo encontramos en el proceso. Por eso le consulto. No, claro, no, ese dato preciso lo podríamos presentar sin ningún problema en un téngase presente. Que no se preocupe, ¿no? Acuérdese que el debate se cierra en la audiencia, así que no sé, doña Izaskun, si tiene algún dato, ¿de dónde obtuvieron el dato de la estimación de caudal del estero de la cadena? No tengo el dato preciso de dónde se obtuvo, sin embargo, precisar que se podrían revisar los antecedentes acompañados, evaluación que acompañó la CIS específicamente, en donde se evalúa precisamente el caudal de diseño, el emisario, etcétera, que es la autoridad con competencia en esta materia. Bien. Ya. No hay problema. Si lo necesitamos, se pedirá como medida para mejor resolver el caso. Ministro, está el oficio de la CIS, de eso estoy segura, está el oficio de la CIS, en donde sí, pero también está el oficio de la DGA. Pero eso ya no importa, no hay problema. No tengo más preguntas por esta parte, así que vamos a dar paso como parte final a la posibilidad que tienen los abogados de formular rectificaciones de hechos si las hubiere. El abogado de la reclamante, don Iván. Rectificaciones, de hecho, no, se ha hablado principalmente de aspectos técnicos y solamente recordar que se trata de un juicio por falta de observaciones ciudadanas. ¿Ah? Entonces, en eso tiene que centrarse la análisis. Muchas gracias. Doña Izaskun, si tiene alguna rectificación de hecho. Sí, una muy cortita. El abogado de la reclamante señaló en su alegato que las encuestas fueron exigidas durante la evaluación ambiental, el método de encuestas, lo cual no es así. Eso. Bueno,
¿Y el abogado del tercero, don Carlos? Una, señores ministros. ¿Perdón? Ninguna. Ninguna. Ninguna Bien, rectificación. bien. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la audiencia, esta se levanta. Muchas gracias. Espero que estén bien. Buen día. También. Muchas Adiós. gracias. Abrazo. Hasta luego. Que esté muy bien.